¿Alguna vez te encontraste atrapado en una situación que comenzó como algo inocente, profesional e inofensivo, pero terminó arrastrándote hacia una tormenta que lo destruyó todo a tu alrededor? Eso fue exactamente lo que vivió Valeria, una mujer de 36 años que jamás imaginó que un simple viaje de trabajo podría ser el detonante de la mayor caída de su vida. En cuestión de días, perdió a su esposo, su empleo, su estabilidad emocional, pero, sobre todo, se perdió a sí misma. Todo comenzó como cualquier otra semana normal. Valeria trabajaba en una empresa de tecnología en Bogotá, dedicada, eficiente y respetada por sus colegas. Llevaba más de 5 años en el mismo puesto y había logrado hacerse un nombre. Estaba casada con Mauricio, un arquitecto tranquilo, cariñoso, que confiaba ciegamente en ella. Su vida, desde fuera, parecía estable. Ordenada. Sin fisuras. Hasta que un día, su jefe, Julián, un hombre carismático de 42 años, casado también, la convocó a una reunión urgente. Había surgido una conferencia importante en Medellín. El evento reunía a directivos y empresas clave del sector, y se necesitaba presencia inmediata. El problema era el tiempo y el presupuesto. Solo había una habitación disponible en el hotel de la sede. Una. Y debían compartirla. Valeria sintió una mezcla de sorpresa y alarma. ¿Compartir cuarto con Julián? No era solo incómodo, era potencialmente desastroso. Pero él, con esa sonrisa suya siempre serena, minimizó el asunto. Es por trabajo, dijo. Somos adultos, no hay nada que temer. Y ella, como tantas veces en su vida, trató de convencerse de lo mismo. ¿Qué podía pasar? Era solo una cama en una habitación. Nada más. Lo que nadie sabía, ni sus colegas, ni su esposo, era que entre Valeria y Julián ya existía una tensión previa. Una que llevaba meses cocinándose en silencio. Una conversación demasiado íntima durante una cena de empresa. Una mano que rozó la suya en un ascensor. Miradas que hablaban más que las palabras. Nunca había pasado nada concreto. Ningún beso, ninguna caricia. Pero ambos sabían que algo existía. Algo que estaba esperando el momento oportuno para salir a la superficie. El vuelo a Medellín fue breve, casi silencioso. Valeria intentó concentrarse en sus documentos, en las cifras que debía presentar, en los clientes que debía saludar. Pero cada vez que su mirada se cruzaba con la de Julián, sentía un vacío en el estómago. Al llegar al hotel, todo se volvió más real. El recepcionista les entregó una sola tarjeta, una habitación doble, con una sola cama. Valeria tragó saliva. Julián pidió si había alguna otra habitación disponible, aunque fuera sencilla. El empleado negó con la cabeza. Todo estaba ocupado por el evento. No había nada que hacer. Al entrar al cuarto, la incomodidad era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Era un espacio moderno, minimalista, con una gran cama matrimonial en el centro. Todo parecía cuidadosamente diseñado para una pareja en escapada romántica, no para dos colegas en viaje de negocios. Valeria dejó su maleta junto a una esquina de la habitación y trató de mantener la compostura. Julián encendió la televisión como si nada pasara. Pero ambos sabían que algo sí pasaba. Algo que estaba ahí, flotando entre ellos. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se acostó completamente vestida, lo más alejada posible del otro lado de la cama. Julián parecía dormido, pero ella sentía como su respiración también era inestable. Daba vueltas, se acomodaba, y de vez en cuando suspiros silenciosos llenaban el aire. Afuera llovía. Y dentro, las emociones crecían en silencio. Intentaron conversar de temas banales, del clima, de la conferencia del día siguiente, de viejos conocidos. Pero lentamente, la conversación tomó otro rumbo. Recordaron un viaje anterior de trabajo. Se rieron de un cliente insoportable. Compartieron anécdotas personales. Y sin darse cuenta, el tono de voz se volvió más suave. Más íntimo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería todo si hubiéramos tomado otras decisiones? Preguntó Julián, mirando al techo. Valeria no respondió. Pero sabía la respuesta. Cuando la medianoche llegó, ya no hablaban de trabajo. Hablaban de frustraciones. De deseos no cumplidos.
de lo que escondían detrás de sus roles de jefe y empleada, de esposo y esposa. Y en ese espacio emocionalmente vulnerable, los límites comenzaron a disolverse. Primero fue una mano que rozó otra. Luego una caricia. Después un beso que ninguno se atrevió a detener. Valeria sintió cómo se desmoronaban todos sus principios en segundos. Sabía que estaba mal. Que no había justificación suficiente. Pero también sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: ser vista. Deseada. Escuchada. Las horas siguientes fueron una mezcla de pasión y culpa. Compartieron la cama no como colegas forzados por las circunstancias, sino como dos personas que finalmente habían dejado caer las máscaras. Al amanecer, ninguno de los dos dijo nada. Se vistieron en silencio. Salieron hacia la conferencia como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo había cambiado. Valeria fingió durante el resto del viaje. Sonreía, respondía correos, tomaba café con colegas. Pero su mente estaba atrapada en esa habitación, en esa cama, en esa decisión. Cuando regresó a casa, Mauricio notó algo extraño. Una distancia en la mirada, un retraso en las respuestas. Ella intentó actuar con normalidad, pero no sabía que lo peor aún estaba por venir. Eso nunca debió pasar. Valeria lo sabía. Lo supo en el mismo instante en que abrió los ojos aquella mañana y encontró a Julián durmiendo a su lado. Durante unos segundos, su mente intentó negar la realidad. Fingir que no había ocurrido nada. Pero su cuerpo la traicionaba, la sensación de su piel aún ardía por los recuerdos de la noche anterior. El aire se sentía espeso, como si el remordimiento hubiese llenado cada rincón de esa habitación de hotel. Mientras tanto, su celular vibraba sin cesar en la mesa de noche. Era Mauricio. Había llamado ya más de 10 veces. Pero Valeria no podía contestar. No se atrevía. Sabía que si escuchaba su voz, si oía la ternura de su tono o las preguntas inocentes que solía hacer, se derrumbaría. Y lo que era aún peor, Mauricio sentiría que algo andaba mal. Porque él la conocía. La conocía demasiado bien. Así que, cobardemente, decidió ignorar las llamadas. Como si el silencio pudiera protegerla. Como si esconderse detrás de la pantalla del teléfono pudiera evitar lo inevitable. Pero Mauricio no era un hombre que se rindiera fácilmente. Cuanto más pasaba el tiempo sin recibir respuesta, más crecía su angustia. Al no poder contactarla, se dirigió directamente a su oficina, con la esperanza de obtener alguna explicación. Allí se topó con la secretaria de Valeria, quien, sin sospechar nada, le informó con total naturalidad que su esposa estaba en una conferencia en Medellín, hospedada en el Hotel Mirador Central. Mauricio agradeció, pero por dentro ya empezaba a arder una sospecha que no lograba apagar. Y mientras Valeria intentaba aparentar normalidad en el desayuno con Julián, creyendo ingenuamente que podía volver a su vida como si nada hubiera ocurrido, su esposo tomaba un vuelo con un solo objetivo: verla con sus propios ojos. Horas después, cuando Mauricio llegó al hotel, no hubo necesidad de buscar demasiado. La tarjeta magnética de la habitación aún colgaba del bolsillo de su esposa en una foto publicada en las redes de la empresa. Él pidió la habitación, caminó por los pasillos con el corazón en la garganta, y entonces la puerta se abrió. Lo que vio no fue una escena de amor. Fue una traición. Allí estaba Valeria, con el cabello aún revuelto, sentada en la orilla de la cama matrimonial. Y allí estaba Julián, saliendo del baño, ajustando su camisa, como si todo fuera parte de una rutina compartida. Los ojos de Mauricio se llenaron de lágrimas antes de poder decir palabra. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira en segundos. Gritó. No con palabras racionales, sino con el dolor de alguien a quien le arrancaron el alma. Valeria intentó acercarse, balbuceó excusas, frases rotas, torpes intentos de explicar lo inexplicable. «No es lo que parece», gritó, mientras intentaba tocar su brazo. Pero él la apartó con fuerza. Sus ojos eran fuego. Su voz, un rugido de traición. Sin decir más, se dio la vuelta, bajó por las escaleras y salió del hotel. Valeria lo siguió, descalza, desesperada. Le suplicó que la escuchara, que no se fuera, que no la abandonara. Pero Mauricio ya había tomado una decisión. Subió a su coche de alquiler y desapareció.
La dejó sola. En una ciudad desconocida. En una habitación que ahora sentía como una tumba. Al volver a Bogotá al día siguiente, Valeria encontró su mundo en ruinas. Mauricio ya no estaba en casa. Sus maletas estaban apiladas en la entrada. Él, frío, le dijo que todo había terminado. Que no quería explicaciones. Que ya había iniciado los trámites del divorcio. Ella se arrodilló, lloró, suplicó. Le dijo que fue un error. Que fue una sola noche. Que aún lo amaba. Pero sus palabras rebotaban en una pared de hielo. Mauricio no quería saber nada más. El dolor era demasiado profundo. La herida demasiado fresca. Los días siguientes fueron un infierno. En la oficina, Julián apenas le dirigía la palabra. Ya no había bromas ni miradas. Solo silencio. Tensión. Hasta que una tarde la llamó a su despacho. No hubo reproches, ni emoción. Solo una decisión fría y práctica. Él había decidido ponerle fin a cualquier vínculo. Para protegerse. Para evitar que su esposa, quien ya sospechaba algo, se enterara. Le ofreció una suma de dinero, pequeña, disfrazada de indemnización por despido voluntario. Valeria lo miró sin entender. ¿Eso era todo? ¿Un sobre con dinero a cambio de su silencio? Lo siento, dijo Julián. No puedo arriesgarme. Y así, en cuestión de días, Valeria perdió todo. A Mauricio, el hombre con el que había compartido una vida. Su trabajo, que tanto le había costado construir. Su dignidad. Se convirtió en un fantasma. Vagaba por su apartamento vacío, sin saber qué hacer, sin saber quién era. Evitaba los espejos. Porque no podía mirar a la mujer en la que se había convertido. Cada llamada perdida de su esposo era una puñalada. Cada foto en redes de sus antiguos colegas era un recordatorio de lo que ya no tenía. La decisión que tomó aquella noche la había marcado para siempre. Un instante de debilidad. Una elección impulsiva. Y el precio fue demasiado alto. Hoy, Valeria vive con los restos de lo que fue su vida. Intenta reconstruirse, pero cada paso está cargado de arrepentimiento. No busca compasión. Solo quiere que alguien entienda que, a veces, una sola decisión puede cambiarlo todo para siempre. Suscríbete. Me gusta. Comenta.